Vamos a seguir hablando de este y otros temas, por supuesto, con nuestro siguiente invitado. Estamos con Alfredo Moreno a esta hora de la mañana, ex ministro de Desarrollo Social y, bueno, también ex canciller. A propósito de cómo está, Alfredo, muy buenos días. De lo que estábamos escuchando desde la Araucanía, ¿no? Usted fue ministro de Desarrollo Social, además cuando se quiso hacer un plan Araucanía enfocado en esa zona, y ahora cómo ve los avances de esta investigación de una emboscada que finalmente lo recordábamos, mueren tres carabineros en la zona. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, Fresia? Fernando, buenos días. Bueno, lo que pasó con los carabineros, ustedes ya lo señalaban al contar la noticia, fue un crimen horrible que conmocionó al país, así que tener cualquier información que permita ir desenredando eso y saber quiénes son los culpables, qué fue lo que pasó, por qué se realizó esto, realmente es una muy buena noticia, realmente para obtener la paz, para obtener el entendimiento, que es la tarea que hoy día a mí me toca en la Comisión de Paz y Entendimiento. Naturalmente, la verdad es la base de todo, así que me parece que es una buena noticia y esperemos que vayamos saliendo más noticias de qué es lo que ha pasado, quiénes son estas personas, qué representan, cómo sucedieron los hechos. Estamos hablando con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Alfredo, ¿cuáles pueden ser los signos que tú puedas ver en todas estas cosas que se han hecho durante bastante tiempo? Tú has encabezado varias de ellas, en torno a buscar una solución para esta situación en la zona sur. ¿Hay pistas o destellos, pequeños índices de que eventualmente se pudiera generar una situación virtuosa detrás de todos los esfuerzos que se han hecho? Yo pienso que sí, yo pienso que hemos tenido, efectivamente, como tú dices, muchos fracasos, lo han tenido todos los gobiernos. Creo que también detrás de eso hay una imagen de lo que ahí sucede que no es la correcta. No entendemos lo que quieren las comunidades mapuches, ni lo que ellos representan, ni lo que piensan. No entendemos tampoco ni sentimos lo que vive el resto de la gente que ahí vive, incluyendo a comunidades mapuches y no mapuches, donde se vive una situación atroz, donde no se puede trabajar, donde se vive la inseguridad permanente. Pero desde lejos no lo hemos aprendido a llevar y sobre todo nos hemos dividido en opciones políticas respecto de estas distintas visiones en vez de conversar con quienes realmente viven el problema, como digo, todos los grupos que están en la región, indígenas o no. Y eso es lo que creo que hoy día es la luz de esperanza. Hemos podido crear esta comisión que tiene el apoyo de todos los partidos políticos, del gobierno, que tiene además gente muy diversa que está dentro de ella. Yo veo un muy buen espíritu dentro de los comisionados. Eh, Hemos hablado con todos los grupos, con los de centenas de comunidades mapuches, con los agricultores, con las forestales, con las víctimas, en fin, buscando un lugar común, y lo que hemos encontrado es que la gente quiere que esta situación cambie, que haya una buena disposición a no buscar el óptimo de cada uno, sino que buscar algún lugar común donde podamos construir esa paz y ese entendimiento. Y sobre eso creo que es lo que hay que intentar construir. No digo que sea fácil, naturalmente es muy difícil, es muy complejo, las probabilidades son bajas, por supuesto, pero nosotros tenemos optimismo por Alfredo, lo que hemos visto en la gente. ¿cuáles serían hechos concretos que, más allá de la Comisión de Paz y Entendimiento, se haya logrado en este gobierno ahí en la región de la Araucanía? Porque hay de por medio en estados de excepción que se han extendido en el tiempo. ¿Se han visto avances concretos, cree usted, durante la administración del presidente Boric? A ver, aquí hay distintas opiniones, yo le doy la mía. La mía es que el esfuerzo de seguridad es totalmente complementario a la búsqueda de la paz y el entendimiento. Es muy difícil dialogar con las personas cuando la alternativa de utilizar la violencia es gratis, ¿no? Cuando uno puede pasar por encima de los derechos de otras personas, quitarle su campo, obligarlos a hacer lo que uno quiere que hagan, tomarse territorios completos, donde se puede obtener dinero a través de las drogas, a través del armamento, a través del robo de madera, en forma impune. Naturalmente es muy difícil que algunos de esos grupos quisieran cambiar su situación. Es muy distinto
cuando esas personas son encontrados. Por eso mencionaba que lo que acabamos de escuchar respecto al asesinato de estos 3 carabineros es una buena noticia, y espero que sepamos todos los Sí. elementos a partir de este día y los Sí. siguientes. Entonces, eso me parece a mí que ayuda enormemente. Esto fue muy difícil antes, los propios grupos que apoyan al gobierno antes se oponían. Hoy día ha habido un apoyo al régimen de emergencia, pero también a las leyes que respaldan esto, y espero que sigamos avanzando en ese tema, porque como digo, el esfuerzo de seguridad, en mi opinión, no se Alfredo. contrapone, como algunos dicen, sino que son complementarios. Estamos conversando con Alfredo Moreno, ex ministro de Relaciones Exteriores, y en esa disposición me gustaría conocer tu opinión sobre lo que está pasando en Venezuela. Yo vengo diciendo esta mañana que se da una situación que evidentemente es kafkiana, por ponerlo claro. Cada cual dice que ganó por más del 60%. Y cuando tú dices eso, lo único que tú sabes es que o uno o los dos están exagerando o alguien está mintiendo, pero el hecho es que la situación se encrispa cada rato más. ¿Cómo viste tú la elección venezolana ayer? Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en el contexto de lo que hemos visto, ¿no? Como dice la frase del Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Aquí hemos visto, esto no es lo que pasó anoche, a última hora, cuando dijeron que habían ganado por el 51%. Aquí hay una larga, larga historia de gente que se ha anclado y agarrado al poder y que no lo quiere soltar bajo ninguna circunstancia, que han llevado a que el 25% de la población haya emigrado, una cosa impresionante que no habíamos visto anteriormente en ningún otro lugar. Se dice que ahora con este resultado podríamos tener aún más. Un país que era el más rico de Latinoamérica, hoy día es lejos el más pobre, 80% de pobreza. Entonces, lo que vemos además en las elecciones, recordemos que primero tuvieron presos a los que antes dirigieron la oposición, a López. Después, cuando ganó la Asamblea Nacional, le quitaron todos los poderes y terminamos con la situación de Guaidó. Después, en este caso, María Corina Machado, después de los acuerdos de Barbados y de haber ganado lejos las primarias, dijeron que no podía competir. La segunda alternativa tampoco podía competir. Nada de esto es democrático. La oposición siguió avanzando y siguió con las reglas que ponía el régimen, en la esperanza de que si ganaba por mucho lo iban a reconocer. Desgraciadamente anoche tuvimos la peor de las noticias, porque ni aún así eso ha sido, digamos, reconocido. No hay ninguna encuesta seria que muestre un triunfo del gobierno, sino que por el contrario, una pérdida por una cifra muy, muy abultado. Y las credenciales democráticas del gobierno de Venezuela ya son archiconocidas. Alfredo, la postura del gobierno chileno, una vez conocidos los primeros resultados, ¿le parece que fue oportuna? Fue uno de los primeros mandatarios en la región que dio a conocer y pedir la transparencia del proceso. Naturalmente, yo creo que en eso hay que hacerlo, y ahora estamos en una situación obviamente aún más difícil, porque tenemos que ver en qué puede colaborar la comunidad internacional en ayudar a que este proceso se corrija y tome otro curso, cosa que es obviamente sumamente difícil, porque las herramientas que tiene la comunidad internacional para un régimen como ese son pocas. Así que lo importante es que los países se unan. Creo que fue importante el cambio que tuvo el presidente Lula. Ojalá Brasil en esto sea algo relevante, lo que haga Estados Unidos. Ya hemos tenido malas noticias de Rusia, de Irán y de otros tantos, pero que los países que realmente están en la democracia colaboren en esto va a ser importante, y por supuesto la posición de Chile es relevante. Sí, ahora hay un punto, Alfredo Moreno, que es interesante. Había toda una expectativa que si es que ganaba la oposición, y lo dijeron varias personas, no solamente gente de gobierno, también lo dijeron gente de oposición, eso podía generar un flujo reversivo de alguna manera de venezolanos de vuelta a su país, ahora que tenían unas condiciones políticas distintas. Bueno, si es que se sigue con este dimes y diretes de uno y otro sobre quién ganó,
la situación de los venezolanos en Chile y en otras partes de América del Sur, me imagino que queda pendiente y por lo tanto sigue siendo un factor relevante dentro de los acontecimientos de cada uno de esos países. Pero por supuesto, porque no es solamente la situación política, sino que la situación política que ha llevado a una situación social y económica dramática para esas personas que han tenido que irse. Y yo creo que la gran fuerza que tenía hoy día la oposición es que las personas que aún están en Venezuela, que entre paréntesis, otra de las cosas antidemocráticas que hizo este gobierno es que le quitó el derecho de voto en la práctica a todas las personas que están fuera. 5 millones, 7 millones de personas estaban fuera, 5 podían votar, decidieron que no podían votar, no les permitieron, digamos, inscribirse y los dejaron fuera de las elecciones. O sea, ya habrían ganado, pero si ya ganaron con los que estaban allá, imagínate cómo hubiera sido con estos votos. Esas personas son respaldados por quienes quedaron en Venezuela, que perdieron a su padre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos que tuvieron que irse, ellos también pensando en cómo se van a ir en una pobreza extrema. Toda esa gente, naturalmente, hoy día hay una encuesta que muestra que alrededor del 20, entre el 20 y el 30% de la población pensaría en emigrar si es que se da un resultado como el que estamos viendo, es decir, una permanencia del régimen. ¿Cuánto de presión puede ejercer la comunidad internacional para Nicolás Maduro, cree usted, Alfredo? Bueno, no demasiado, pero creo que en este caso, digamos, hay que hacer todos los esfuerzos. La comunidad internacional, además con una comunidad internacional relativamente dividida, porque ya veíamos que hay países que apoyan lo que aquí ha sucedido, aunque sean pocos, pero existen, y un régimen que en el fondo prefiere mantenerse donde está y no sufrir las consecuencias de salir del poder. Entonces, realmente hay que hacer muchas negociaciones, muchas restricciones, en fin, cómo operar en esa situación se ha demostrado en otros casos que el poder de la comunidad internacional no es el que uno quisiera. Sí, eso es evidente, que no existen organismos internacionales que puedan Claro. ocultar efectivamente cómo pasan las cosas, entre otras cosas, porque los gobiernos son los responsables de llevar adelante las elecciones y por lo tanto, si es que no se entregan, por ejemplo, lo que está pidiendo la oposición, que no se entregan las actas de las votaciones, ¿cómo puede un país pedir, un país extranjero, pedir algo que no pueden conseguir ni siquiera los propios ciudadanos, digamos? Pero digamos, en cualquier votación democrática las actas tienen que estar, ¿no? Es Sí. obvio que se tienen que poder comprobar cuál es el resultado. Aquí además, la ley venezolana dice que se deben entregar en cada mesa y eso obviamente no se entregaron una gran cantidad. Las personas que conforman el Consejo Nacional Electoral son los mismos que sacaron a Corina Machado como candidata cuando tenían otro cargo en el gobierno y después lo pusieron en el Consejo Nacional Electoral. O sea, tiene, digamos, trompa de elefante, orejas de elefante, tiene todo de elefante, así que es evidente que aquí tenemos un elefante dentro de la sala que es evidente. Este es un país que tiene un gobierno que es una dictadura desde hace ya mucho tiempo. Tuvo una oportunidad de haber entregado el poder pacíficamente, ahora no lo hizo y desgraciadamente Venezuela y el continente vamos a tener que seguir sufriendo lo que ahí está y hay que hacer todos los esfuerzos. Yo creo que aquí el trabajo diplomático tiene que ser unir a los países, que estén en una misma línea, Brasil, Chile, Argentina, Perú, en fin, México, Estados Unidos, etcétera, de manera tal de que la presión sea fuerte, buscar las maneras en que podemos colaborar con el pueblo venezolano. ¿Vio, Alfredo, cómo o cuál fue la respuesta del canciller Iván Gil al presidente Gabriel Boric? Habla de que el gobierno venezolano no necesita el, comillas, devaluado reconocimiento del mandatario chileno, etcétera. Fue una respuesta durísima que le entrega el canciller venezolano al presidente Boric. Pero si nos tienen acostumbrados a eso, recuerde usted cuando fue el crimen del teniente Ojeda, donde, digamos, fuerzas, ya sea directa o indirectamente, de las fuerzas policiales venezolanas vinieron y
sacaron a una persona de su casa, lo torturaron y luego lo mataron porque estaba en contra del gobierno de Venezuela. Ese es el tipo de persona. Y después cuando Chile hace presente lo que sucedió y que las personas que habían cometido ese asesinato vuelven a Venezuela, recordemos todo lo que pasó. Cuando se ha hablado del Tren de Aragua, no existe el Tren de Aragua. En fin, lo que tenemos ahí, y esto es importante porque no podemos medir al gobierno venezolano con los mismos parámetros que a otros países y decir, bueno, en fin, es que hay que chequear, hay que mirar. Si esto es una larguísima historia de mentiras, de no aceptar los resultados, de romper completamente la democracia, de perpetuarse en el poder. Así que yo creo que bajo esas circunstancias es la que tiene que trabajar la comunidad internacional y no caer una y otra vez en la trampa que ellos crean. Sí, bueno, estamos, por cierto, atentos a cuáles puedan ser las siguientes informaciones. ¿Qué cree usted que cabe a lo que podría venir ahora? Supongamos que la posición de Nicolás Maduro y el gobierno no cambia en absoluto por nada. ¿Qué es lo que cree usted que podría ocurrir? Bueno, yo, digamos, por lo que he visto en la oposición venezolana, que tiene muy claro, digamos, que ganó por un amplio margen, tiene un apoyo popular enorme y son ellos los que van a definir qué es lo que sucede. Tampoco sabemos qué pasa al interior del gobierno y de los militares, no sabemos si hay o no hay fracturas internas. Por la demora que hubo ayer, todo indica que sí hay algunas fracturas al menos, ya que no sabían cómo poder, digamos, dar a conocer estos resultados. Lo que suceda ahí va a depender, digamos, de la propia comunidad venezolana, de lo que suceda al interior de los centros de poder del gobierno y, como ya conversábamos antes, de lo que haga la comunidad internacional. Bien, Alfredo Moreno, muchísimas gracias por haber hablado con CNN Chile Radio esta mañana. Gracias, Alfredo, que te vaya bien. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto.